230 millones de dólares en Bitcoin, robados en una sola noche, con esta herramienta. Un teléfono. No hubo hackeo, no hubo código malicioso, no hubo ningún sistema comprometido, solo una llamada que duró varias horas. Y cuando terminó, el dinero había desaparecido para siempre. El responsable tenía 20 años, su cómplice también. Entre los dos no sumaban 40, no tenían formación en ciberseguridad, no trabajaban para ningún gobierno, no contaban con infraestructura sofisticada, tenían un teléfono y sabían exactamente qué decir. Este es el caso Malone Lam, el mayor robo de criptomonedas de la historia de los Estados Unidos. Y también, como vas a ver, una guía para que eso no te ocurra a ti. Y antes de entrar, quiero decirte exactamente qué vas a ver hoy. Primero, la historia completa de Malone Lam, quién era, cómo ejecutó el robo y qué hizo con 230 millones de dólares en los días siguientes. Segundo, cómo funciona la ingeniería social por teléfono. El método que usó Malone existe hoy y se usa contra personas normales. Te voy a explicar cómo funciona para que puedas reconocerlo. Tercero, cómo proteger tu cuenta de Google, tu número de teléfono y si tienes o piensas tener tus criptomonedas. No como curiosidad, como manual de uso inmediato. Vamos. El 18 de agosto de 2024, un inversor experimentado en criptomonedas perdió 230 millones de dólares en una noche. Esta es la historia de cómo ocurrió y empieza mucho antes de esa llamada. Malone Lam nació en Singapur, creció en un entorno acomodado, con acceso a tecnología desde temprana edad y una capacidad intuitiva para los sistemas digitales, que quienes lo conocían describían con una mezcla de admiración e inquietud. No era brillante en el sentido académico clásico, era el tipo de persona que se aburría con las reglas y se fascinaba con los atajos, con las grietas entre lo que un sistema decía que podía hacer y lo que realmente podía hacer si sabías cómo presionarlo. Cuando era adolescente, empezó a frecuentar comunidades online que cruzaban la línea entre la curiosidad técnica y la actividad ilegal. Foros de hacking, canales de Discord donde se compartían técnicas de ingeniería social, grupos donde jóvenes de distintos países competían para ver quién podía engañar a más gente o conseguir acceso a sistemas que no eran suyos. No era raro, era una generación entera creciendo en paralelo con Internet, descubriendo que las habilidades sociales podían digitalizarse, que la persuasión, la capacidad de leer a una persona y darle exactamente lo que necesita escuchar funcionaban igual de bien por teléfono que en persona. En esas comunidades, Malone encontró su nicho. Se convirtió en parte activa de lo que en el mundo de la ciberseguridad se conoce como TECOM, abreviatura de T-Community, un ecosistema disperso de jóvenes angloparlantes especializados en ataques de ingeniería social, fraude de identidad y robos de criptomonedas mediante manipulación psicológica. No es una organización formal con jerarquías, es una cultura con sus propios métodos y una filosofía compartida. El dinero está ahí, los sistemas tienen grietas y la ley es lenta. Malone terminó mudándose a Miami. En sus redes sociales, donde operaba bajo el alias Greaves, parecía como un joven con dinero, buen gusto y acceso a círculos que la mayoría de personas de su edad solo ven en series de televisión. Lo que nadie en esas fotos sabía era que Malone estaba perfeccionando una técnica que, aplicada con suficiente paciencia y psicología, podía valer decenas de millones de dólares. Y quiero hacer una pausa aquí, porque lo que Malone Lam representa no es un caso aislado. Representa una categoría de criminal que los sistemas judiciales, las empresas tecnológicas y los sistemas educativos no estaban preparados para reconocer. En la criminología clásica, el ladrón sofisticado necesitaba años de experiencia y contactos en el mundo criminal organizado. El ciberdelincuente sofisticado necesitaba formación técnica profunda y conocimiento de vulnerabilidades de sistema. Malone Lam no necesitaba ninguna de las dos cosas. Lo que necesitaba era entender cómo funcionaban los protocolos de atención al cliente de las grandes empresas tecnológicas, qué tipo de preguntas hace el soporte de Google, en qué orden, con qué tono, y qué tipo de respuestas llevan a un usuario a hacer exactamente lo que el operador le pide. Y ese conocimiento no requiere una carrera universitaria, se aprende en comunidades online, se practica en simulaciones y cuando se domina se convierte en una herramienta que ningún antivirus puede detectar.
porque el vector de ataque no es un ordenador, eres tú. Los sistemas más seguros del mundo no se pueden hackear directamente. Por eso el ataque siempre va hacia el eslabón más débil de la cadena. Y ese eslabón no es el software, es la persona que responde al teléfono, y eso es la ingeniería social. Y en agosto de 2024, Malone Lam demostró que con ella se podían robar 230 millones de dólares en una sola noche. Para entender lo que ocurrió el 18 de agosto de 2024, primero hay que entender quién era la víctima. No era un usuario casual de criptomonedas con unos pocos miles de dólares en un exchange. Era un inversor con una posición significativa en Bitcoin, un activo acumulado durante años. Y era alguien que conocía el ecosistema, que había gestionado su cartera con cuidado, que tenía capas de seguridad activas en sus cuentas, y sin embargo, cayó. Y esto es lo primero que tienes que entender de este caso. La víctima no era un objetivo fácil, era exactamente el tipo de persona que, si lo hubieran descrito en una sala de ciberseguridad, nadie le habría señalado como vulnerable. Y eso es precisamente lo que hace este caso tan relevante. El ataque comenzó con semanas de preparación. Antes de marcar el número, Malone Lam y su cómplice, un joven también de 20 años de Los Ángeles, que operaba bajo el alias Vox, habían estudiado a la víctima. Sabían quién era, qué activos tenía, qué exchange utilizaba, qué servicios de Google formaban parte de su vida digital. Esa información no la consiguieron hackeando ningún sistema protegido, la construyeron a partir de filtraciones de datos previas, búsquedas en redes sociales y foros donde esa información circulaba de forma fragmentada, pieza a pieza, hasta tener un perfil suficientemente detallado como para que la llamada pareciera completamente legítima. Y entonces llamaron. La primera llamada llegó identificada como si viniera del soporte de seguridad de Google. La voz era profesional, tranquila, técnicamente precisa. Le informó a la víctima de que habían detectado actividad inusual en su cuenta, que alguien estaba intentando acceder desde una ubicación desconocida, que era urgente verificar su identidad para evitar el bloqueo de la cuenta. La víctima preguntó, fue razonable, pero las respuestas que recibió eran correctas. Los detalles que el operador manejaba sobre su cuenta, sobre su actividad reciente, sobre su configuración de seguridad, eran reales, no inventados, reales, porque habían hecho el trabajo previo. El proceso de verificación que siguió tenía un objetivo único, conseguir que la víctima tomara una serie de acciones que, presentada como pasos de seguridad, en realidad abrían la puerta de su sistema. Durante esa conversación, la víctima fue guiada para instalar un programa de acceso remoto, una herramienta legítima del tipo que usa el soporte técnico real, y para compartir pantalla con los supuestos técnicos de Google. Desde ese momento, los atacantes podían ver en tiempo real todo lo que ocurría en la pantalla de la víctima. Lo que buscaban era la información que daba acceso a la cartera de Bitcoin. Cuando la encontraron, actuaron. La transferencia de 4.111 Bitcoin, equivalente a 230 millones de dólares al precio de aquel día, no tardó minutos, tardó segundos. Ese es uno de los rasgos definitivos de las criptomonedas, que nadie explica cuando habla de sus ventajas. No hay banco que llame para confirmar, no hay periodo de espera, no hay posibilidad de revertir la transacción. Cuando el Bitcoin sale, sale para siempre. Esa noche, Malone Lam se convirtió en el autor del mayor robo de criptomonedas de la historia de los Estados Unidos. Voy a parar aquí porque hay un mecanismo en esta historia que necesitas entender, porque existe hoy en día y probablemente ya ha intentado funcionar contigo. Se llama vSYN. Es la versión de voz del phishing y su arquitectura psicológica se basa en 3 elementos que aparecen en todos los ataques exitosos. El primero es la urgencia. Te dicen que tienes poco tiempo, que si no actúas en los próximos minutos, tu cuenta quedará bloqueada. El atacante está activo ahora mismo. La presión temporal desactiva el pensamiento crítico. Cuando sientes que debes actuar ya, dejas de hacer las preguntas que harías si tuvieras 5 minutos para pensar. El segundo es la autoridad. La voz no es de un desconocido, es de Google, es de tu banco, de Amazon, de una institución en la que confías. Esa autoridad hace que tu umbral de sospecha baje automáticamente. Tu cerebro interpreta la llamada de una forma distinta cuando quien llama tiene un nombre que reconoces. Y el tercero es el conocimiento previo. Saben tu nombre, saben tu correo electrónico, saben desde qué dispositivo accediste la última vez. Eso no significa que sean quienes dicen ser, significa que compraron esa información en alguna filtración de datos o la recopilaron de fuentes públicas y lo usan para construir credibilidad, urgencia, autoridad, conocimiento previo. Cuando esos 3 elementos se combinan en una llamada,
el cerebro humano tiene una tendencia natural a cooperar. No es ingenuidad, es psicología básica. Estamos entrenados para responder a la autoridad y a la urgencia. Ese instinto que en situaciones reales nos protege, en este contexto se convierte en el punto de entrada. El antídoto no es desconfiar de todo, es tener una regla simple y no romperla jamás. Y te la doy al final de este vídeo. 230 millones de dólares en una noche, con una llamada de teléfono. Podría parecer ficción si no estuviera todo documentado en redes sociales, en facturas, en registros de propiedad y en los propios archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las primeras horas después del robo se dedicaron a mover el dinero a través de exchange de criptomonedas, mezcladores de transacciones y servicios de conversión que fragmentaban el activo y lo hacían circular por distintas carteras. El objetivo era dificultar el rastreo, hacer que ese Bitcoin pareciera procedente de múltiples fuentes sin conexión entre ellas. No lo consiguieron, pero en ese momento creyeron que sí. Parte de ese dinero llegó a sus cuentas en cuestión de días, y parte de ese dinero se gastó con una velocidad que desafiaba cualquier sentido de la prudencia. Malone Lam alquiló propiedades de lujo en Miami, organizó fiestas que generaban facturas de cientos de miles de dólares en una sola noche. En una velada en una discoteca de Miami, el gasto documentado superó los $500,000 entre mesas VIP, botellas y servicios de la sala. Yandiel Serrano replicó el patrón desde Los Ángeles: propiedades de alquiler de alta gama, coches deportivos, ropa y accesorios de diseñador, jets privados para trayectos que podían hacerse en avión comercial. Y todo eso estaba en sus redes sociales. No de forma velada, no con cuidado, con una ostentación que los propios investigadores del FBI describieron en los documentos del caso como llamativa hasta el punto de ser contraproducente. Publicaban los coches, los viajes, las fiestas, las habitaciones de hotel, la ropa. Aquí hay algo que reaparece en casi todos los casos de fraude protagonizados por jóvenes en la era digital, y vale la pena entenderlo. No es solo arrogancia, tiene una función. La ostentación de Malone Lam y Yandiel Serrano no era irracional. Tenía una lógica dentro del ecosistema en el que operaban. En Decom, la comunidad de la que formaban parte, mostrar riqueza visible es un mecanismo de reclutamiento y de estatus. Quien ve el coche, las fiestas y los jets privados cree que el método funciona y quiere una parte. Y quien ya está dentro del esquema siente que está asociado a alguien con poder y resultados. Y esta misma mecánica la usan los esquemas Ponzi clásicos, los gurús de trading en redes sociales, los vendedores de métodos de inversión milagrosos. El dinero no se esconde, se exhibe, porque el dinero visible actúa como prueba social de que la operación es real, de que funciona, de que merece la pena entrar. Pero hay una consecuencia que esa lógica no contempla. En el mundo digital, cada gasto ostentoso deja un rastro. Las facturas de discoteca van a nombres reales. Los alquileres de propiedades de lujo requieren identificación. Las transacciones de criptomonedas están registradas en una cadena de bloques pública que cualquier analista puede leer si sabe cómo hacerlo. Malone Lam y Yandiel Serrano estaban gastando 230 millones de dólares en público, con sus caras, con sus nombres, con sus teléfonos, mientras el FBI y los analistas del blockchain empezaban a trazar cada transacción desde la cartera de la víctima hasta sus cuentas. El dinero que creían que estaban lavando estaba dejando un rastro perfectamente legible. La investigación que siguió al robo del 18 de agosto de 2024 fue, en términos de ciberseguridad, una operación modélica. El FBI, junto con analistas especializados en rastreo de blockchain, empezó por la cartera de la víctima. Cada transacción de criptomonedas es pública y permanente. No se puede borrar, no puedes modificarla. Solo puedes intentar fragmentar el rastro en tantos pasos intermedios que sea difícil seguirlo. Malone y Serrano habían intentado exactamente eso. Habían usado mezcladores de transacciones, servicios diseñados específicamente para romper el vínculo entre el origen y el destino de los fondos. Habían convertido Bitcoin en otras criptomonedas y luego de vuelta a Bitcoin. Habían distribuido los fondos en decenas de carteras distintas. Pero los analistas de blockchain trabajan con herramientas que pueden seguir esa fragmentación, que pueden identificar patrones en cómo se mueve el dinero, incluso cuando se fragmenta intencionalmente, y que pueden cruzar esos patrones con información de exchange que cuando reciben órdenes judiciales están obligados a revelar la identidad de sus usuarios. Y las redes sociales hicieron el resto.
Los coches, las fiestas, las propiedades, las fechas, todo coincidía con los movimientos de fondos que los analistas estaban rastreando. No como prueba directa al principio, sino como señal de dirección, como confirmación de que los nombres que empezaban a aparecer en la investigación eran los correctos. En septiembre de 2024, el FBI ejecutó las detenciones. Malone Lamb fue arrestado en Miami. Yandiel Serrano fue detenido en Los Ángeles. En el momento del arresto, los fondos recuperados eran una fracción del total robado. El resto había sido gastado. Estaba en carteras aún no rastreadas o habían desaparecido en el proceso de lavado. 230 millones de dólares de la víctima no volvió prácticamente nada. Pero la historia de Malone Lamb no terminó con su arresto. Desde la cárcel, según los documentos presentados por la Fiscalía, Malone utilizó un teléfono introducido de contrabando en el centro de detención para poder seguir coordinando actividades criminales con otros miembros de TECOM. Seguía activo, seguía dando instrucciones, como si la detención fuera un contratiempo temporal, no el fin de la operación. Y eso añadió cargos adicionales a su expediente. En octubre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la acusación formal. Malone Lamb y Yandiel Serrano fueron imputados por conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer lavado de dinero. La pena máxima combinada superaba los 20 años de prisión. Antes de entrar en la sección de protección, quiero que te quedes con este patrón, porque reaparece en casi todos los grandes fraudes digitales en los últimos 5 años. El perfil del nuevo estafador digital no es el hacker solitario en un sótano, no es el miembro de una mafia organizada con décadas de experiencia criminal, es alguien joven, con conocimiento técnico básico, integrado en comunidades online donde ese conocimiento se comparte, se practica y se perfecciona de forma colectiva. Y el elemento que más se infravalora en estos casos no es la habilidad técnica, es la paciencia y la preparación previa al ataque. Malone Lamb no improvisó una llamada, construyó un perfil de su víctima durante semanas, estudió sus cuentas, su comportamiento, sus activos. Llegó a esa llamada sabiendo más sobre la situación digital de la víctima de lo que la propia víctima era consciente. Y eso es lo que hace que el phishing sea tan efectivo. No llega al azar, llega habiendo hecho los deberes. Y cuando llega con esa información, el receptor tiene una sola señal de alerta disponible, la regla que vamos a ver ahora. Y es la parte más importante del vídeo. No porque la historia de Malone Lamb no sea suficientemente interesante, sino porque el método que usó para robar 230 millones de dólares a un inversor sofisticado se usa hoy de forma simplificada contra personas normales, contra ti. Y hay dos frentes en los que tienes que estar protegido. El primero, las estafas telefónicas de suplantación de identidad. El segundo, la seguridad de tus criptomonedas si tienes o piensas tener. La regla que necesitas tatuar en tu memoria es esta. Google no te llama, Apple no te llama, Microsoft no te llama, Amazon no te llama. Tu banco sí puede llamarte, pero nunca para pedirte que hagas algo ahora mismo bajo presión. Ninguna empresa tecnológica legítima te llamará de forma proactiva para pedirte que verifiques tu identidad por teléfono, que instales un programa para que puedan revisar tu dispositivo o que le des un código de verificación que acaba de llegarte por SMS. Nunca. Si eso ocurre, la llamada es un ataque. Esto es lo que tienes que hacer en ese momento. Colgar, sin discutir, sin intentar demostrar que eres tú el que está en lo cierto, sin dar ningún dato adicional. Colgar. Y después, si tienes dudas genuinas sobre tu cuenta, ir tú directamente a la página oficial de ese servicio sin usar ningún enlace que te hayan enviado y entrar por tu propio camino. Si hay un problema real, lo verás ahí. Hay 3 cosas específicas que nunca debes hacer en una llamada de este tipo, independientemente de lo convincente que parezca el interlocutor. La primera, nunca compartas un código de verificación que te llegue por SMS mientras estás en la llamada. Ese código es la llave de tu cuenta. Quien te pide ese código mientras estás hablando con ellos, lo está usando para entrar en tu cuenta en ese preciso momento. La segunda, nunca instales ningún programa de acceso remoto que te soliciten por teléfono. Herramientas como AnyDesk o TeamViewer son legítimas en otros contextos, pero si alguien te las pide por teléfono, asegurando que es soporte técnico, te están pidiendo que les des el control de tu dispositivo. Y la tercera, nunca actúes bajo presión de tiempo. Si te dicen que tienes 2 minutos para verificar tu identidad o perderás el acceso, esa presión es el ataque en sí mismo. Ningún sistema de seguridad legítimo opera con esa urgencia. Si tienes criptomonedas o
estás pensando en tenerlas, hay 4 principios que determinan si tu activo está protegido o si es vulnerable al tipo de ataque que sufrió la víctima de Malone Lamb. El primero es la cartera fría, una hardware wallet, un dispositivo físico que almacena tus claves privadas desconectado de internet. Elimina el principal vector de ataque. Si tus Bitcoin están en una cartera que no tiene conexión online, un atacante que acceda a tu pantalla no puede transferirlos. La inversión en un dispositivo de este tipo es de entre 70 y 150 euros. La alternativa es dejar tus activos expuestos en un exchange o en una cartera caliente, donde una sesión comprometida puede ser suficiente para perderlo todo. El segundo es la autenticación sin SMS. El mensaje de texto es el eslabón más débil de la cadena de verificación en 2 pasos. Existe una técnica, el SIM swapping, por la que un atacante puede convencer a tu operadora móvil de que transfiera tu número de teléfono a una SIM que ellos controlan. A partir de ese momento, todos los SMS de verificación llegan a su dispositivo, no al tuyo. El reemplazo es muy sencillo, usar una aplicación de autenticación como Google Authenticator o Authy en lugar de SMS para el segundo factor. Estas aplicaciones generan códigos que no dependen de tu número de teléfono y que no pueden ser interceptados por un SIM swap. El tercero es la frase semilla. Tu frase semilla, las 12 o 24 palabras que generaste cuando configuraste tu cartera, es la clave maestra de todos tus activos. Quien la tiene, los tiene todos. Nadie en ninguna circunstancia tiene razón legítima para pedirte esa frase. Ni el soporte técnico de tu exchange, ni un técnico de seguridad de Google, ni nadie. Si alguien te la pide, lo que te está pidiendo es que le regales todo lo que tienes. Y el cuarto es la compartimentación. No pongas todos tus activos en el mismo lugar. Una cartera para operar activamente, con la cantidad que estás dispuesta a perder si algo sale mal. Una cartera fría para el activo que quieres conservar a largo plazo. Esa separación limita el daño máximo posible si algo falla en la cartera activa. Malone Lamb robó 230 millones de dólares con una llamada de teléfono. No hackeó ningún sistema, no explotó ninguna vulnerabilidad de software, estudió a su víctima, construyó una historia convincente y usó los 3 mecanismos psicológicos que hacen que cualquier persona baje la guardia: la urgencia, la autoridad y el conocimiento previo. La víctima no era ingenua, era sofisticada, conocía el ecosistema de las criptomonedas, tenía medidas de seguridad activas y aún así cayó, porque el ataque no fue contra su sistema, fue contra su psicología. Esto tiene una implicación que va más allá de las criptomonedas, afecta a cualquier cuenta digital que tengas, a tu cuenta de Google, a tu correo, a tu banco, a cualquier servicio donde guardes algo que vale la pena robar. El método que perfeccionó Malone Lamb no es un caso excepcional, es una técnica activa que se usa hoy, de forma más simple, contra millones de personas normales. Llega como una llamada de tu banco alertándote de una transacción sospechosa, como el soporte de Amazon informándote de que tu cuenta ha sido comprometida, como un técnico de Google que te avisa de un acceso no autorizado. El único escudo es saber que existe y tener la regla clara. Si recibes esa llamada, cuelgas. Sin excepciones. Malone Lamb tiene 20 años y está en prisión preventiva, con cargos que podían llevarle a más de 2 décadas de condena. El dinero que robó está en su mayor parte irrecuperable, y la víctima, que era un inversor serio y experimentado, perdió en una noche lo que había construido durante toda su vida. Todo con una llamada de teléfono. En Estafa.info analizamos los casos que el sistema preferiría que no conocieras, no como entretenimiento, como información que puedes usar. Si este vídeo te dejó algo útil, compártelo con alguien que tenga criptomonedas, que use Google, que tenga un teléfono, que es básicamente cualquier persona que conozcas. Suscríbete si aún no lo has hecho, nos vemos en el próximo caso.